Ahí se ve la pantalla. Correcto. Perfecto. Ok. Iniciamos entonces. Buenas tardes. Mi compañero José Pablo y yo, Nicole, vamos a explicar acerca de los organismos de cooperación económica, específicamente del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, las organizaciones, los organismos de cooperación económica son organizaciones que tienen el propósito de disminuir las barreras entre los países y así lograr una mayor flexibilidad en las relaciones económicas y comerciales. Con estas organizaciones lo que se busca es aumentar el nivel de vida de las personas y de los países que forman parte. Y además se establecen para conseguir el progreso y la prosperidad regional por medio de la cooperación en distintos proyectos empresariales. Una de estas, que es de la que vamos a hablar hoy, es el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta es una organización financiera internacional con su establecimiento en Washington, D.C., y fue creada en diciembre de 1959 para dar ayuda económica a los países de América Latina y del Caribe. Su meta es promover el desarrollo económico y social y conseguir que estos países se integren en el comercio. Actualmente se conforma por 47 estados, que muchos de ellos ni siquiera forman parte de América, y se dividen en los países prestarios y en los no prestarios. También es el Banco Regional de Desarrollo más grande mundialmente y funciona como una guía para las otras organizaciones que tienen los objetivos parecidos. ¿Cómo se conforman? Bueno, las organizaciones de cooperación económica se crearon a mediados del siglo XX cuando los países buscaban reducir las tensiones que habían provocado las guerras mundiales, y a partir de esto se ha visto como se ha ido progresando positivamente en la industrialización de la economía internacional y se ha visto una reducción en los conflictos armados. En la actualidad se puede notar la evolución de la globalización que ha ido impulsando el crecimiento de la economía. Sin embargo, igual ha causado ciertas tensiones y desequilibrios, y por eso es que es tan importante que estas organizaciones intervengan, ya que tienen la capacidad de establecer nuevos órdenes económicos y así poder ir redistribuyendo los beneficios del desarrollo humano. El BID, como dije antes, se creó en el 59 y con el paso del tiempo ha ido aumentando su capital y agregando países miembros. Originalmente los países que formaban parte son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos. En este mapa podemos ver los miembros. En verde son los países prestarios y en rojo los no prestarios. Ahora, sus objetivos. Bueno, los principales objetivos del BID son disminuir la pobreza y la desigualdad social, esto al mejorar la seguridad y la salud entre las familias, hacer frente a las necesidades de los países más pequeños y vulnerables, promover el desarrollo a través del sector privado, abordar el cambio climático, energía renovable y sostenibilidad ambiental, garantizar la seguridad alimentaria, promover la integración competitiva a nivel internacional y establecer políticas sociales para promover la equidad y el bienestar social. Su objetivo más importante es enfocado a la educación y la salud, que estas son metas alcanzables, pero que al mismo tiempo son desafiantes porque hay que considerar otros aspectos como la tasa de crecimiento, las inversiones del país, las deudas, la política y la corrupción y la participación de la sociedad. Y sus funciones, bueno, sus funciones principales de los organismos de cooperación son financiar el desarrollo de los países más necesitados. Y para esto es importante conocer la diferencia entre las organizaciones que simplemente dan recomendaciones a estos países y diferenciarlos de los que sí dan ayuda económica, que para financiarlo se cuenta con ahorro interno y externo de los países industrializados, que en esto se incluyen las donaciones, préstamos, inversiones. El BID ha dado apoyo técnico
ha hecho conferencias, estudios y muchas cosas más para ayudar a estas naciones que lo necesitan. Y uno de los proyectos de cooperación fue mejorar la capacidad de las instituciones de los países latinoamericanos para que puedan alcanzar sus objetivos de desarrollo del milenio en sus realidades. Y así cada país puede mejorar su igualdad social, reducir la pobreza, acumular capital y mejorar su infraestructura. Y para este proyecto, el BID otorgó préstamos que representaban el 55.3% de su cartera y también ha ayudado a los países a usar su efectivo en la mejora de las tecnologías. La importancia de estas figuras también radica en la misión de llevar estabilidad económica a la escena internacional, con ideas de fondo orientadas a la igualdad de condiciones y la capacidad negocial plena de los países involucrados. Hasta cierto punto se podría hablar de cómo estas entidades impulsan la actividad económica y la proyección social de los Estados miembros. Este punto no deja de ser convertido aún por los mismos operarios de los organismos a verse como una hipocresía que supone que los países subdesarrollados reciban ayuda de países industrializados mediante la apertura de mercados al mismo tiempo que pretende proteger los mercados de los países industrializados, ya que esto genera una dinámica en la que los estados enriquecidos se vuelven más ricos y los empobrecidos más pobres. Mediante la equiparación de circunstancias y de recursos, se pretende también una regularidad regional en la que los países vecinos llegan a niveles de homogeneidad aptos a cooperar de manera más eficientes y con menor interrupción, afinando medidas de carácter estructural que a su vez repercuten en aspectos económicos sociales de cada país como el país y el comportamiento salarial. Los indicadores se pueden dividir en diversas categorías de acuerdo con su objetivo y su meta final. Los principales indicadores serían los indicadores de eficacia, eficiencia, capacidad, productividad, calidad, rentabilidad y competitividad. Cabe mencionar que los indicadores para el caso del BID dependen del proyecto y del área en la que se está implementando el desarrollo. Usualmente los indicadores suelen enfocarse en ser una forma práctica de representar tanto los retos como las fortalezas y las áreas de mejora, incluyendo recomendaciones además de procesos para seguimientos. La tónica general que mantiene la actividad del banco en Costa Rica se basa en lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones del Bicentenario. Se trata de una serie de políticas públicas que buscan un crecimiento económico inclusivo, sostenible y en armonía con el ambiente, a través de 4 pilares estratégicos. El fortalecimiento de las finanzas públicas, que es el eje central de la estrategia debido a su carácter crítico para la sostenibilidad del crecimiento y el bienestar de la población, y sobre el cual descansan los avances de los otros 3 pilares. En el segundo queda el desarrollo de infraestructura de calidad y resiliente. El tercero, la mejora de productividad y reducción de brechas productivas. Y la cuarta, la acumulación de capital humano para la inclusión y la competitividad. Otra de las ideas rectoras que sienten la dinámica se relaciona con los objetivos regionales de la descarbonización para los periodos del 2018 y el 2050. Y propiamente en actividades que se han involucrado en Costa Rica, está lo que son los proyectos que estén procesando solicitud para aportar en actividades futuras tales como la pertinencia de la educación secundaria en ciencias y medio ambiente en las comunidades agrícolas rurales, el cual se encuentra actualmente en vías de aprobación y tiene como objetivo desarrollar y probar un modelo pertinente para la educación secundaria en ciencias naturales y medio ambiente en áreas agrícolas, contrastando los dos diferentes enfoques
de la formación de los docentes y temáticas relativas a objetivos de desarrollo sostenible. Y de interés y un carácter ciertamente llamativo por la novedad de la tecnología es el apoyo técnico a la implementación del sistema de pago electrónico de transporte público, como parte del apoyo al transporte público mediante esfuerzos conjuntos y colaborativos de autoridades cantonales, instituciones públicas y empresarios privados. Y eso sería la presentación. Muchas gracias. Gracias. Ok, gracias al grupo por su exposición. Hay algunas cosas importantes a recalcar y que necesito la participación precisamente de los tres grupos que expusieron el día de hoy. Y quisiera escucharlos, ¿verdad? Porque cuando incorporamos elementos ya de entidades, tenemos que saber o tener claro, ¿verdad? Yo sé que ustedes incorporaron los ejemplos en sus trabajos, pero quisiera que nos comentaran a ver qué legado o qué criterio les merece la participación de estas entidades en nuestra realidad nacional. Vamos a empezar primero que todo con el Fondo Monetario Internacional, el grupo del Fondo Monetario Internacional. A ver. Activan su cámara los dos las dos personas y escucho sus comentarios. Catalina, ¿y quién es el otro compañero que está trabajando contigo? Jafet, profe. Jafet. A ver, Jafet, activa la cámara, por favor. Un momento. Era sobre Costa Rica, ¿verdad? Sí, correcto. A ver qué participación ha tenido. Yo sé que ustedes las incluyeron ahí en el trabajo, pero ¿qué participación ha tenido esta entidad dentro de lo que es la realidad nacional de los últimos años en Costa Rica? ¿Y cuál es su opinión, cuál es su criterio al respecto? Bueno, yo creo que por ahorita la más relevante pues sería la de la crisis pues sanitaria, ¿verdad? Que fue un monto que se solicitó y se dio a ciertos países que se aprobaron, ¿verdad? Que creo que por ahora es como lo que está más en necesidad y pues básicamente ha estado presente en otras crisis como lo fue la del 2008, que verdaderamente sin esas ayudas el país hubiera sido, bueno, hubiera costado pues salir pues adelante, ¿verdad? Y en mi opinión, sí creo que no siempre es como la mejor idea endeudarse todavía más, especialmente por lo que yo pues mencioné acá, que el país no cuenta con solvencia pues necesaria, pero sí creo que es un empujón que en ciertas ocasiones y bien utilizado sí puede ser pues de gran ayuda. No sé si mi compañero quiere complementar o qué. Dino, como lo comentaba la compañera, sí, digamos, los servicios que, digamos, puede llegar a prestar el Fondo Monetario Internacional, sí se han visto como que muy, digamos, señalados por ¿cómo se dice? Como por sus condiciones, digamos, en la forma en la que se le dan a otros países. Entonces, que Costa Rica, un país que por lo menos actualmente está en una situación tan difícil, tener un préstamo del FMI es un poco riesgoso, más allá de, en mi caso, que no conozco exactamente las condiciones de este nuevo, pero sí es un poco riesgoso porque ya se ha visto anteriormente que sí es, digamos, muy complicado. Más allá de esta crisis, el profe me corregirá, pero los PAES no venían, de hecho, también del Fondo Monetario, profe.
Creo que, bueno, los PAES fue una solución que se inventó un gobierno, ¿verdad? Y terminaron siendo un fiasco, ¿verdad? Sí. Hubo gente involucrada, inclusive, que fueron sancionados, gerentes del área financiera que fueron, eh, eh, digamos, tuvieron procesos jurídicos por malversación de fondos y demás. Entonces, digamos que parte de todos esos recursos en algún momento Costa Rica los ha utilizado para poder comprar, para poder vender deuda, ¿verdad? Vamos a poner una analogía, porque esta parte del Fondo Monetario Internacional es importante para entender la realidad nacional del país. Y lo voy a explicar de esta manera. Si usted tuviera una empresa, ¿verdad? Si usted tuviera una empresa y necesita capital de trabajo para pagar o producir, usted llega a donde un banco y el banco le dice, bueno, ok, ¿cuánto necesita? Bueno, ocupo tanto. Y el banco no es que se los da, sino que el banco le dice, bueno, yo necesito ver sus estados financieros. Yo necesito ver qué ingresos, ¿verdad?, tiene usted para poder solventar mi deuda, ¿verdad? Porque yo le voy a estar cobrando mes a mes esa inversión de intereses. Y el banco le dirá si le puede prestar esa cantidad o no, ¿verdad? Depende de los ingresos y de los gastos que usted tenga. Entonces, hago esta analogía porque el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que no es un banco, así propiamente dicho, sino que lo que hace es estimular a través de diferentes inversiones a los países para que se desarrollen. Bueno, funciona parecido, porque al final del día el Fondo Monetario Internacional le pone condiciones al país y le dice, mire, usted no está, según lo que he analizado yo de sus indicadores económicos, usted no está produciendo el suficiente ingreso. Entonces, yo necesito que usted me presente un plan de cómo va a recoger ese dinero para pagarme. Y ese plan son más impuestos para el gobierno, para la población. Entonces le dice, mire, yo tengo proyectado incrementar del 13 al 15, empiezo a incrementar este impuesto, empiezo a inventar este otro impuesto, y así es como yo voy a pagar su deuda. Entonces, esa es la realidad, y por eso es que, por ejemplo, este último préstamo que ustedes están haciendo mención de lo del COVID, es lo que los diputados han cuestionado al gobierno de cómo va a ser a pagar esa deuda si con los impuestos que tiene actualmente no le alcanza, ¿verdad? Y el gobierno lo que dice es, dejó una gran franja blanca ahí, ¿verdad?, para decir, mire, no vamos a incrementar impuestos, pero vamos a mejorarlos, la recaudación. Lo que no han dicho es cómo van a mejorarlos, ¿verdad? Entonces crea la duda de que en poco tiempo vamos a tener otro paquete de impuestos para poder ajustar esa parte. Por otro lado, el gobierno también plantea, vamos a disminuir los gastos, ¿verdad? Pero en realidad, por una cuestión, digamos, histórica, Costa Rica no ha sido bueno recortando gastos. Y cuando los recorta, no significa nada, ¿verdad? Entonces, la propuesta del gobierno para este empréstito en realidad está muy vana, muy sin contenido para poder hacer valer eso dentro de la votación de los asambleístas y que lo aprueben. Entonces, De hecho, aquí... profe, perdón, otra de las cosas que encontré un poco mientras buscaba era como una pequeña crítica, por así decirlo, sobre que a veces el fondo tiende a, como siempre, como a querer disminuir, digamos, el Estado. ¿Usted cree que con este préstamo que se realizó en Costa Rica, esa sea una de las formas en que se vaya a pagar? O sea, ya saldrá mejor dicho. Vamos a ver. Todos los economistas tenemos o tienen manera de salvar el mundo, ¿verdad? El tema es que este gobierno, ¿verdad?, no ha sido un seguidor asiduo de sus propios economistas, ¿verdad? Es decir, este gobierno se ha caracterizado por tener una posición ejecutiva donde no acepta el consejo pleno de sus propios asesores, ¿verdad? Un ejemplo claro es que del equipo económico
la mayoría del equipo económico del gobierno se le ha ido, ¿verdad? 19 personas involucradas en diferentes puestos claves en la parte económica se le ha ido, ¿verdad? No nos podemos extrañar de que han prevalecido otros intereses de la parte social para dirigir el país dentro de este COVID, ¿verdad? Porque la gente que se le ha parado, por ejemplo, a la propuesta del gobierno y le ha dicho, mire, es que el plan incluía esto y esto y esto, y usted lo está sacando, o usted lo está violentando, ¿verdad? Como el paquete fiscal con respecto a la excepción que se hizo con las municipalidades. Entonces se le han renunciado, se le han ido. Entonces, contestarle esa pregunta, ¿verdad? Sería realmente un azar, ¿verdad? Y yo apostaría a que Costa Rica, a este punto, lo que tiene que primero que hacer es definir la prioridad del COVID para salir de esta posición activando la economía, ¿verdad? Porque no hay otra. Definitivamente sobreponerse de este golpe, como he escuchado en las entrevistas que le hacen a la población, el COVID es opcional, el hambre es fija, ¿verdad? No le puedes decir a la gente que se quede en la casa si no tienen que comer, si no tienen que producir, si no tienen que llevar a su sustento a las casas. Entonces, es realmente, digamos, sería aventurarme a decir que el gobierno va a reducir el gasto público de una manera realmente importante, tomando en cuenta la posición que ha tenido el gobierno hasta este momento. Ok. Continuamos con el grupo del Banco Mundial. La misma pregunta, muchas gracias Catalina, muchas gracias Jafet. La misma pregunta para los integrantes del mismo grupo. ¿Cuál ha sido la participación de esta entidad dentro de la realidad nacional en los últimos años? ¿Cuál es su criterio? Por favor, Paola y el otro participante, el otro muchacho, activan la cámara, por favor. Pau, ¿cuál es su compañero? Perdón. Tiene que activar el micrófono. Pero ahora sí me escucha, creo que es que no me funcionan los audífonos. Ok, ahí la escuchamos. Ok, bueno, mi compañero es Juan Madrid, pero él no está presente hoy. No sé si él, creo que le había comunicado que él no iba a estar presente en algunas clases. Ok, entonces coméntenos, Pau. Bueno, mi aporte en este caso respecto a la presentación del Banco Mundial es que como ya lo vimos, el Banco Mundial es un ente que se encarga de dar financiamiento y apoyo a los países que están en casos de pobreza o en pros de desarrollo, ¿verdad? Entonces, en el papel de Costa Rica, se ha considerado que Costa Rica pues es un país como con muchos éxitos y líder en muchas áreas, gracias al financiamiento que ha tenido el Banco Mundial en Costa Rica para ayudar al país a sustentar, por ejemplo, todo lo que es relacionado con la crisis fiscal o incluso también para financiar muchísimos proyectos. Ahora, como lo mencionaban los compañeros del grupo del Fondo Monetario Internacional, prácticamente que ahorita el enfoque en Costa Rica está por toda la situación y la crisis de la pandemia. Entonces, en el trabajo nosotros básicamente desarrollamos 2 proyectos en los que el Banco Mundial, perdón, se están enfocando ahorita para ayudar a Costa Rica a sobreponerse frente a la crisis, ¿verdad? Como para buscar apoyo a lo que son las pymes, generar más empleos y aprovechar toda esta crisis para que a la vez el país logre crecer. También se mencionaba que gracias al apoyo del Banco Mundial, Costa Rica ha logrado posicionarse como un líder en lo que respecta a todo la marca verde, todo este proyecto de innovación que hemos tenido en cuanto al turismo, digamos, y a la naturaleza que hay en Costa Rica. Todo eso se le ha dado gran apoyo a través del Banco Mundial. Y pues así es como Costa Rica ha ido reduciendo sus índices de pobreza y considerándose un país de ingreso media alta comparado
la región, como lo mencionábamos antes. Ok. Bueno, es importante recalcar que la presencia del Banco Mundial no ha sido antojadiza alrededor de las diferentes economías del mundo, sino que ha proveído, ¿verdad? de recursos invaluables para el desarrollo de los países. En el periodo de posguerra, ¿verdad? La fundación del Banco Mundial, que no se llamaba así en ese momento, ¿verdad? Pero la fundación de él fue precisamente para permitirle a los países de que reestructuraran sus economías, fortalecer sus estructuras económicas y ayudarlos a reconstruir, ¿no? Y el aporte de los diferentes inversores del banco era precisamente aquellos que estaban interesados en establecer relaciones comerciales con esos países, ¿verdad? Que han sido destruidos o que han tenido un impacto fuerte a través de las experiencias bélicas previas. Evidentemente, luego de los años 70, cuando ya la participación bélica había reducido dramáticamente en el mundo, el Banco Mundial empieza también a girar fondos para que los países empiecen a crear habilidades, para crear oportunidades de desarrollo y decirles a las personas, mire, si ya usted tiene esto, ya lo que necesita es crear otros espacios para que su población empiece a crecer, ¿verdad? Costa Rica no ha sido la excepción, ¿verdad? Costa Rica ha utilizado mucho de los préstamos tanto del BID como del FMI como del Banco Mundial para desarrollar carreteras, para desarrollar infraestructura, para crear algunas condiciones esenciales en el enfoque de los gobiernos. Y cuando digo el enfoque de los gobiernos, tiene que ver que nosotros hemos estado gobernados por gobiernos socialdemócratas, ¿verdad? O democráticos, ¿verdad? Sociales, en los cuales la inversión social ha sido muy fuerte, ¿verdad? Y esa inversión social ha significado que tengamos escuelas, colegios, carreteras, ¿verdad? Carreteras básicas, ¿verdad? Y otros recursos. Ahora, ¿verdad? A pesar de que se invirtió mucho en educación, se descuidó una parte que ya tenemos un efecto y que lo hemos visto muy recalcado aquí en este periodo de COVID, que es la brecha tecnológica, ¿verdad? Nosotros dejamos de invertir en esa parte tecnológica desde los años 80. Entonces, se han creado generaciones en el 80, en el 90 y todavía en el 2000, donde ya ocupaban todos una computadora, pero no se les dio. Y ahora lo estamos viendo en los años 2010 para adelante, en que eso era una necesidad de inversión, pero no se le ha dado todavía el empuje necesario. Y ahora, cuando empezamos con el teletrabajo, con las clases virtuales, tenemos estancada a una población estudiantil que no tiene acceso a esa información. Cuando en otros países, de los cuales nos tenemos que comparar, ya tienen solucionado ese tema, ¿verdad? Entonces, como vemos, no es solamente tener el préstamo, ¿verdad? Y pagar deuda o pagar a través de diferentes concesiones en carreteras o en aeropuertos o en puertos, sino que también establecer prioridades, ¿verdad? Hubo una generación que no tuvo esa oportunidad en la parte tecnológica y que ustedes ya probablemente nacieron, pero no precisamente porque el Estado se los dio, sino porque las posibilidades privadas de ustedes hicieron de que tuvieran computadoras o internet en sus casas, ¿verdad? Entonces esto es algo importante que recalcar. Muchas gracias, Paola, y continuamos entonces con el último grupo, que nos compartan precisamente su criterio o sus argumentos con respecto a las últimas inversiones o a las últimas actividades que ha tenido esta entidad. Bueno, a mí me gustaría tocar dos temas de cómo el BID ha ayudado a Costa Rica en los últimos años. Ay, perdón. Bueno, el primero es el préstamo que le dio para poder cumplir con su plan de descarbonización, que está para el 2050 en Costa Rica. Y el segundo es con el tema del COVID, que el BID le ha dado apoyo a la protección de empleos
en Costa Rica, porque como yo mencioné en la presentación, que uno de los objetivos es mantener los niveles mínimos de bienestar y calidad de vida. Entonces, el BIDAC ha ayudado a las personas, especialmente de los sectores del turismo, que son los que se han visto más afectados con respecto a la falta de empleo. No sé si mi compañero quiere agregar algo. Sí, que se puede hablar de cómo proyectos buscan desarrollar el logístico a nivel municipal y de obra pública a nivel nacional, desarrollo de aprendizaje. Se vio con la presentación de los del técnico de la implementación del sistema de pago electrónico de transporte público y pertinencia de la educación secundaria de ciencias y medio ambiente en las comunidades de agricultura rurales, en las que se busca cómo desarrollar la mentalidad de las personas, el nivel municipal, las capacidades para producir, de manejarse y de mantenerse, porque esto sí puede significar lamentablemente más deudas para la población y para el país, para el Estado. Que como ya se habló el profesor antes, eso va a tener más problemas, puede ser cómo se van a poder arreglar las deudas sin más impuestos, sin aumentar impuestos, porque no se nota que el gobierno esté como ya listo, parado para mejorar su recaudación de impuestos. Ok, ¿alguien quiere compartir, agregar algún comentario, alguna inquietud, alguna duda de lo que es la participación de estas instituciones, de estos entes dentro de la realidad nacional y lo que significan, ¿verdad? Creo que a mí me gustaría agregar algo, pero más que todo sería como o sea, mi opinión, que muchas veces Sí, claro. estas organizaciones, o sea, cuando buscan ayudar, o sea, combatir la pobreza, a mí me parece que a veces dar ayuda económica no es la mejor solución porque no es a largo plazo. Entonces, a mí, o sea, para mí, como usted mencionó, que de la tecnología, para mí lo más importante es invertir en educación y tecnología porque ahí es por donde se empieza. O sea, con poblaciones educadas las personas pueden llegar mucho más lejos y salir de la pobreza ellos mismos y no solo estarles dando ayuda económica o mandarles comida porque eso simplemente los estanca. Bueno, es una interesante reflexión, sobre todo ustedes que representan una generación nueva, ¿verdad? Si ustedes, probablemente Nicole lo está expresando precisamente porque en su generación siente que hay una necesidad plena en cuanto al uso de tecnología. Y cuando hablamos de este tema tenemos que ser muy claros, ¿verdad? Para la gente que ha traído nuevas maneras de direccionar los recursos de Costa Rica, es porque han tenido la oportunidad de comparar lo que Costa Rica tiene con respecto a lo que otros países tienen. Pero siempre tenemos que tirar para arriba, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo ahí como personal. Yo acá tengo un servicio de telefonía celular en el cual el internet siempre ha sido un problema, ¿verdad? Porque cuando estoy fuera de la oficina o estoy de viaje, prácticamente que lo uso como oficina, ¿verdad? El celular, me llega correo, realizo la agenda, veo información y si no es con el teléfono es con la tablet, ¿verdad? Pero en Costa Rica tenemos la dificultad de que no en todo lado tenemos esa accesibilidad. Entonces, estamos allá no sé, en Puerto Viejo, en Sarapiquí, en Peñas Blancas, en Limón, en la montaña, en alguna costa, ¿verdad? No tenemos el mismo acceso a esa información porque el internet se nos pega, ¿verdad? Cuando viajamos a un país y vemos la diferencia en cuanto a el servicio tecnológico, ¿verdad? Usted abre aquí una aplicación de redes y para bajar el video, ahí dura un ratito y se descarga y empieza a pegarse. Cuando usted encuentra un servicio en el cual usted no ha prendido el teléfono, cuando ya está moviéndose todo, ¿verdad? Cuando usted ve ya todo descargado, usted se da cuenta que el problema no es solamente la banda, sino el alcance de la misma, ¿verdad? Las repetidoras que tiene, la tecnología que se tiene. Eso es lo que todavía nosotros no tenemos, precisamente porque estamos en una transición y esa transición tenemos 10 o 15 años de atraso, ¿verdad? Porque hasta que al ICE le pusieron competencia en el año 2009, empezaron a invertir en nuevas tecnologías,
¿verdad? Porque ahora tenemos a Claro y tenemos a otras empresas. Empezaron a crear más competencia y empezó a crearse otras posibilidades. Ahora, la penetración que tenemos de tecnología para un país como nosotros es muy baja. ¿Por qué digo que un país como nosotros? Porque somos sumamente pequeños. Costa Rica tiene una extensión territorial sumamente pequeña. Y si partimos del hecho que tenemos un sistema montañoso, central, que divide una costa de la otra, ¿verdad? Prácticamente, no hay que tomar muchas decisiones, ya sabemos dónde es que tenemos que invertirlas, ¿verdad? En la planicie, cercano de las costas, evidentemente en las montañas para distribuir la señal, pero no ha sucedido eso, ¿verdad? Y vemos que el servicio, ¿verdad? Todavía sigue siendo en control del ICE, ¿verdad? Todavía las empresas como Claro lo que utilizan son las repetidoras o hacen pequeñas inversiones para repetir de nuevo las mismas señales. ¿Por qué? Porque somos un mercado de 5 millones de personas. Es decir, no somos un mercado tan importante para que venga aquí Siemens o que venga aquí TIT o Verizon a invertir en torres, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno? Invertir propiamente en esas capacidades. Muchas gracias, Nicole, por su comentario y muchas gracias, José, por sus aportes. Vamos a continuar con la presentación que tenemos para el día de hoy complementaria de lo que es la cooperación económica internacional. Vamos a ver, solamente uno que me confirme, ¿pueden ver mi pantalla? La presentación de PowerPoint. Sí, profe. Muchas gracias. Ok, esta presentación tiene una particularidad. Incorporé suficiente teoría para que la puedan utilizar también para estudiar, ¿verdad? Hay algunos elementos que están dentro de los textos y esta presentación les puede ayudar sobre todo para complementar la información que hemos cubierto el día de hoy. Entonces, ya hemos revisado, ¿verdad?, lo que es el Banco Mundial y lo que ha significado el Fondo Monetario Internacional junto con el BID, y podemos decir que la cooperación internacional, ¿verdad?, es una forma de relación económica, ¿verdad?, entre diferentes naciones que han encontrado una vía para ver al mundo como uno solo, ¿verdad? Entonces, es como que si yo en este momento viviera en una casa que somos 10 hermanos, y yo sé que necesito el apoyo económico de cada uno de ellos para consumir y para crecer como familia. Entonces, los mayores, ¿qué hacen? Invierten en la educación de los más chicos. ¿Para qué? Para que puedan aportar en el futuro. Bueno, la cooperación económica internacional tiene ese significado, ¿verdad? Después del periodo de posguerra hay que ayudarles a los más necesitados, a la gente que está en pleno desarrollo, para decirles, ahora sí, estabilícese y cómpreme lo que yo produzco, ¿verdad? De esta manera, la cooperación económica internacional busca favorecer el crecimiento económico de los países, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad?, se concibió como un instrumento, ¿verdad?, indispensable para determinar todas las relaciones entre los mismos y buscar flexibilización dentro de lo que es el comercio mundial. Los préstamos que tenemos nosotros a través del FMI, del Banco Mundial, del BIC y de otras organizaciones relacionadas, no los tendríamos con una banca corriente, ¿verdad? Entonces, esa concepción positiva, ¿verdad?, de poder crear este tipo o desarrollar este tipo de habilidades, es una manera racional, ¿verdad?, y deliberada para que las fuerzas económicas empiecen a alinear. De esta manera se han establecido, por supuesto, relaciones internacionales y diferencias asimétricas entre los países en el aspecto de quienes pueden proveer esas posibilidades, ¿verdad? El orden económico anteriormente, bueno, siempre se hizo a través de otras estructuras que hemos analizado en los antecedentes históricos, como el mercantilismo, ¿verdad? Y que ahora en la etapa del capitalismo se necesita crear esas condiciones a través de la cooperación económica para poder sustentar una homogeneidad económica entre los mismos países, ¿verdad? Hay una gran diferencia estructural entre los mismos, los cuales se tienen que subyugar de alguna manera, ¿verdad?, para hacerlos crecer. Muchos de esos países, ¿verdad?,
y eso es una de las críticas principales de lo que es la cooperación internacional, lo único que esperan son ayudas, son regalos, ¿verdad? Porque son países muy pobres y lo que esperan es que les den de comer. Y ahí es donde se entraba. Y hay países muy, pero muy pobres, precisamente porque tienen una escasez de inversión en habilidades, ¿verdad? A través de sustentos diferentes que no sean solamente regalos, sino crear habilidades, ¿verdad? La parte social. De acuerdo con este orden económico, ¿verdad? Se han emanado diferentes centros industriales, ¿verdad? Orientados precisamente a la explotación de los recursos, sobre todo en las periferias de los países, ¿verdad? Precisamente para poder crear esas habilidades. Veamos la posibilidad económica de la provincia de Limón, para poner un caso en Costa Rica, o de los puertos, por ponerlo así. Hablábamos anteriormente de que las zonas francas en los países, ¿verdad?, se han desarrollado usualmente cercano de los puertos. Costa Rica no es ese caso. Costa Rica tiene ese desarrollo en el GAM, en la gran área metropolitana. Una de las razones es porque si una empresa se instala cerca de los puertos, ¿verdad?, haciendo de un lado la brecha tecnológica, ¿verdad?, que necesitamos la parte tecnológica, necesita contratar, no sé, 1,000 o 1,500 profesionales. ¿Los produce suficiente Limón o los produce suficiente los puertos? Ese es el tema. Va a tener que traerlos de San José, va a tener que traerlos de Alajuela, de Heredia, porque probablemente Limón le va a decir, mire, yo de esos 1,500 puestos que usted tiene, le puedo proveer 300 o 400. Entonces, aquí hay dos orientaciones. La primera, la preocupación del gobierno de que esa empresa diga, mire, mejor no me instalo acá. Y la segunda, es decir, el gobierno, mire, vamos a crear las condiciones a partir de las nuevas generaciones para que esas personas dominen idioma, manejen sistemas informáticos, se gradúen y se les dé seguimiento a su educación primaria y secundaria para que finalmente la misma zona los produzca. Bueno, el país a veces no tiene esa posibilidad económica, entonces se agarra precisamente de ese orden económico a través de las inversiones que hacen estas entidades para crear riqueza a nivel país. La demostración, ¿verdad?, de los nuevos problemas que han existido, ¿verdad?, y las políticas comerciales de los países van alineados precisamente al desarrollo económico, ¿verdad? De esta manera, la cooperación económica ha creado diferentes escenarios que permiten, de alguna manera, determinar las prioridades. Y esto es una parte importante porque lo hemos vivido en los diferentes empréstitos que hemos tenido, donde los mismos bancos nos dicen, mire, ¿cómo va a querer hacer usted un canal seco si todavía no tiene vías de acceso solventadas a puertos? ¿Cómo va a querer hacer usted un tren urbano si todavía no ha sacado a la carga comercial de las calles? ¿Cómo quiere usted un segundo aeropuerto si el primer aeropuerto que tiene todavía no tiene una capacidad del 100%? Entonces hay prioridades que se determinan y que las mismas entidades cuestionan, ¿verdad? Precisamente porque hay un interés económico de que las prioridades, de que el Plan Nacional de Desarrollo se cumpla y no iniciar un proyecto que está en la prioridad número 10 antes del 2 o del 3, ¿verdad? Entonces eso es comprensible, sobre todo dentro de esta nueva concepción de cooperación internacional, de no darle camarones a alguien que lo que ocupa hacer arroz y frijoles, ¿verdad? De no darle posibilidades de tener un puerto súper desarrollado, ¿verdad?, si todavía no hay las vías de acceso a llegar a ese puerto desarrollado, ¿verdad? Vea lo que vivimos con APM. APM necesitaba una calle y esa calle terminó APM de construirlo y esa calle todavía no se ha terminado, ¿verdad? Entonces, ¿qué era primero? ¿Hacer una calle o el puerto? Bueno, desafortunadamente no se alinearon ahí las estrellas para que eso se diera de alguna manera en la pertinencia en cuestiones de tiempo. La realidad es que ahorita estamos construyendo todavía la calle 32, ¿verdad? Los que han tenido oportunidad de viajar a la zona del Caribe se han dado cuenta de que desde Guapiles hasta llegar prácticamente a Guásimo y un poquito más para allá, la calle está completamente desbaratada porque la están ampliando a 4 carriles,
¿verdad? Pero resulta que esa calle debía existir antes de que APM iniciara, y APM inició ya hace año y medio. Entonces vean que se requieren de exámenes pertinentes para decir, mire, estas son las prioridades que se deben de tener. Y entonces ahí es donde los gobiernos botan el tapón, ¿verdad? Botan el tapón porque dicen, mire, como no me van a prestar plata para hacer esta calle o esta prioridad que yo quiero hacerlo dentro de mi gobierno, de a ver cómo usted resuelve por ese lado, por otro lado, con su puerto, ¿verdad? Actualmente, Costa Rica, por ejemplo, estamos desarrollando no solamente la 32, sino también la calle que va desde Esparza hasta Cañas, ¿verdad? En diferentes tramos. Y eso es para hacer un corredor centroamericano de comunicación de transporte intermodal. No era una prioridad de gobierno, pero el BID lo prestó, ¿verdad? Y dichosamente lo prestó, porque si no nunca habían hecho la calle de Cañas a Liberia, que si han tenido oportunidad de darse cuenta es una calle de primer mundo, porque tiene 3, 4 carriles en algunos de los puntos, pero es un embudo, porque antes de Cañas eso se convierte en una calle vecinal. No ha sido posible, sin embargo, ¿verdad?, lograr completamente un desarrollo económico, sobre todo en las periferias, ¿verdad?, en las partes de los países más o menos desarrollados. Y para poder disparar la tasa de crecimiento, se deben de solventar algunas disparidades en la distribución de los ingresos, que ya hemos hablado previamente, qué es lo que ha sucedido en Costa Rica con la parte de los impuestos, con la parte de la gente que ha sufrido más esta pandemia. Y que no solamente en pandemia, sino ya venía en descenso muchos de los índices que sustentaban el desarrollo económico de Costa Rica. Entonces, evidentemente se necesitan adoptar iniciativas en función más de las personas que de los gobiernos como tal, ¿verdad? La creación de habilidades a través de modelos de desarrollo que permitan a la población, en definitiva, crear mejores condiciones para su propio desarrollo. Entonces, resulta necesario señalar, ¿verdad?, que precisamente la cooperación económica tiene que ir más allá, ¿verdad? No significa la simple eliminación o reducción de barreras a las relaciones económicas, sino que se deben de adoptar concepciones más dinámicas de integración, ¿verdad? Dentro de lo que hemos hablado del carácter comercialista, de lo que es la inversión en países como nosotros o como en la región latinoamericana, se debe tener un sentido de integración como sinónimo de cooperación para hacerla de una manera efectiva, ¿verdad? Para que la misma distancia entre los propios países empiecen a disminuirse, a crear condiciones en las cuales los países sientan la posibilidad de poder crecer. Costa Rica, ¿verdad?, desde mediados de los años 90, se enfocó, o nuestros gobiernos decidieron tomar el camino de la apertura comercial, y tenemos ahorita 14 tratados de libre comercio que vamos a empezar a ver probablemente a partir de la próxima semana con la exposición de los compañeros de los bloques comerciales. Pero esa decisión nos tiene ahorita en un déficit fiscal. Y la vamos a ver más adelante, pero debo decir que el tener 14 tratados de libre comercio significa que dentro de los programas de graduación cada año se pagan menos impuestos o se cobran menos impuestos a las transacciones comerciales. Y Costa Rica tradicionalmente ha basado su presupuesto nacional en la recolección de impuestos de aduanas. Entonces vean qué ironía. Abre apertura comercial, recoge menos impuestos y ahora tenemos un déficit fiscal. Ahora, de la mano de esto tenemos que decir que es que no se ha compensado, ¿verdad? Si usted tiene una empresa y deja de vender un producto, usted tiene que enfocarse en otros productos para poder vender y recuperar el dinero que dejó de percibir en la venta del previo. Costa Rica no ha hecho eso, ¿verdad? Nuestros dirigentes se han centrado en hacer modificaciones sobre las modificaciones de lo que ya estuvo modificado, ¿verdad? Entonces, esa previsión nos ha tenido en un vacío, ¿verdad?, en una laguna, de que viene un gobierno y agarra por un lado y viene otro gobierno y agarra por el otro, ¿verdad? Y cuando viene uno, cambia lo del otro. Esa participación de nuestros gobiernos ha creado un desequilibrio
¿verdad? Y ha creado muchos enfrentamientos y tensiones políticas y sociales, inclusive a nivel de credibilidad. Y yo quisiera, digamos, retomar algo que ustedes vivieron como votantes, ¿verdad? En las elecciones que acaban o sea, principal, mucha Profe, gente... disculpe, es que se le cortó un toque. Entonces, ¿me escuchan, por favor? No, profe, todavía sigue. Vamos a dejar de compartir la presentación. Bueno, esta presentación la tienen ustedes en el aula virtual. En este momento me encuentro en la página 11, por si me quieren seguir, ¿verdad? Ya que el Zoom no me permite compartir ahorita. ¿Sí me escuchan bien ahorita? Sí, ahora sí. Profe, ahorita sí te estoy ¿Alguien que me Ok, entonces, les pido disculpas primero que todo, porque desafortunadamente a veces el Zoom no da, se pega, pero estoy actualmente en la filmina número 11, ¿verdad? Por aquello que me quieran seguir. Entonces, tenemos una posición muy encontrada con respecto a los políticos, y es precisamente que golpea la credibilidad de los pueblos al elegir a sus representantes, en este caso a los presidentes. Elegimos en Costa Rica al presidente más joven de toda la historia de Costa Rica. ¿Verdad? ¿Pero por qué lo elegimos? Por sus capacidades, por votar en contra de alguien más, o por madurez política, de que queríamos algo nuevo, o porque no habían candidatos por quien votar, ¿verdad? Entonces, esta pregunta se las hago a ustedes precisamente para continuar con esta parte de la atención política social. Me gustaría escucharlos, a ver, ¿cómo fue que manifestaron ustedes su voto y cuál fue la razón que los motivó? Muchos de ustedes hicieron su primer voto en esta oportunidad y por eso es que me gustaría escucharlos. A ver. Bueno, profe, yo honestamente, yo ya he votado 2 veces. Voté en el 2014 por PAC también y fue totalmente un fiasco, ¿verdad? Por supuesto, eso no es ningún misterio. Esta vez, siento yo que Carlos no estaba como muy en la delantera hasta el puro final, si no me falla la memoria, como que siempre estuvo guardado y si no me equivoco, él tenía un equipo de análisis de datos que eso fue lo que me sorprendió, digamos, y que eso fue lo que lo llevó a la victoria, análisis de datos de redes sociales y de internet, digamos. Pero yo honestamente voté por él porque ninguno de los otros partidos grandes, llámese Liberación, llámese Unidad, llámese Frente Amplio, me convencían. Entonces, digamos que prácticamente voté por él por ejercer mi voto, digamos, y porque sentí que era la mejor opción dentro de muy limitadas opciones, ¿verdad? Pues, sí, en efecto, en un país democrático no importa que usted vote por quien sea, pero que vote. Y eso es un mensaje importante. A ver, ¿alguien más que quiera aportar? Profe, bueno, yo creo que hace mucho tiempo, ¿verdad? La gente como que se casaba con un partido y era como todo liberación, ¿verdad? Y como que ya nosotros después de ver tantas cosas y escuchar tantas cosas de los políticos y los partidos, como que estamos un poco cansados de eso. O sea, lo digo como generación, yo siento que ya no hay gente que está casada con un partido o con otro, sino que buscamos más otras razones para votar por los partidos. Yo siento que mucha gente votó por Carlos porque, por ejemplo, por las propuestas del matrimonio igualitario y todo eso, ¿verdad? Que era algo que básicamente solo él ofrecía. Pero creo que también estamos dejando de lado considerar algunas otras cosas a nivel tal vez económico o así, ¿verdad? Y muchas veces nos estamos dejando llevar por ese tipo de propuestas sin saber lo que va a pasar después, ¿verdad? Y pues, o sea, yo voté por él y creo que debido a todo lo de la pandemia y todo eso, tal vez ha tenido una reacción, no sé si decir favorable o no, porque hasta cierto punto no es algo que hayamos vivido nunca antes y no sabemos cómo pudo haber sido la respuesta de otra persona, ¿verdad?
pero creo que, digamos, que aún cuenta con el apoyo de mucha gente y muchas personas, a pesar de que algunas piensan que está mal lo que está haciendo y otras no, no es algo que podríamos haber, eh, o sea, podríamos haber sabido, ay no, ya me olvidé todo, perdón. Em, Bueno, pues sí, en efecto, nadie tiene una bolita de cristal para darse cuenta. Eh, Vamos a ver, yo siempre me trato de explicar con analogías, ¿verdad? Suponga que usted en este momento tiene un accidente de tránsito, ¿verdad? Y usted sabe que va para el hospital, ¿verdad? Y usted abre los ojos y encuentra que el médico que la va a atender es alguien de su edad. ¿Qué pensaría en ese momento? bueno, me asustaría un poco porque no tiene tanta experiencia, tal vez. Usted acaba de dar exactamente en el clavo, ¿verdad? Yo quisiera que en puestos claves, ¿verdad? Me atendiera un doctor bien viejito, ¿verdad? Porque yo sé que la experiencia para esos puestos se necesita mucho roce, mucha gestión y saber que si usted que si usted tose y escupe con fuerza o sin fuerza y le sale sangre, ya él sabe qué es lo que usted tiene sin ni siquiera tocarlo, ¿verdad? Quisiera alguien con una sensibilidad para saber cómo negociar esas aperturas, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, ¿verdad? Hay puestos claves que no podemos juzgar nada más por su juventud, por su ímpetu, por su género, por las ideas, sino que tenemos que apostar por algo que usted diga, no, es que tiene una experiencia fabulosa y eso es lo que se necesita, la calle, ¿verdad? Grandes estrategas que hemos tenido nosotros como presidentes han afrontado situaciones tal vez no tan complejas como esta pandemia, pero sí de una crisis económica que ha hecho que las decisiones nadie las entiende, pero al final usted dice, mire, ese es el resultado. Todavía estamos muy lentos como para ver ese resultado de Carlos en esta gestión. Lo que sí le puedo decir, y eso es, no es opinión, ¿verdad? Sino de que la experiencia hace la diferencia en puestos claves. Y eso es una realidad, ¿verdad? Usted misma se pone a hacer un pastel y usted nunca ha hecho un pastel en su vida, ¿verdad? Y usted sabe cómo hacerlo porque lo ha visto 300 veces que lo hace su mamá y aún repitiéndolo exactamente como su mamá no le va a quedar igual, ¿verdad? Y lo hace una vez, lo hace dos veces, lo hace tres veces y después de que lo hace varias veces, usted dice, ve, ahora sí llegué al punto que lo hace mi mamá. Bueno, la realidad política es que se necesita mucha gestión, se necesita mucho colmillo, se necesita mucha negociación y tiene que ser un gran estratega. Y desafortunadamente, ¿verdad? Porque la realidad es esa, todo el equipo de gobierno que sacó don Carlos fue equipo de gobierno prestado de otros partidos y los de más experiencia le renunciaron y el resto lo sacó de la academia, que eran igual que él, sin gestión, ¿verdad? Y como les digo, yo no estoy acá para hacerlos cambiar de opinión, nada por el estilo. Estamos hablando de datos concretos de la situación que ha pasado en Costa Rica en los últimos meses, en los últimos 2 años. Continuamos. A ver, ¿quién más quiere opinar al respecto? Esta participación de ustedes es muy importante porque ahora que lo que hacemos es ventilar, socializar muchas de las cosas que estamos viendo a nivel conceptual. Entonces es importante que usted, si no ha puesto atención, que la ponga y que participe. Profe, Ajá. yo siento que, o sea, bueno, yo no voté, no podía votar en estas elecciones pasadas, pero según lo que estuve viendo, la gente no tuvo como mucha crítica para saber por quién votar, se dejaron guiar más por lo de el matrimonio homosexual y todo eso. También surgieron muchas fake news, entonces la gente también tiene que fortalecer como esa crítica, ver como el ejemplo que usted acaba de dar y ver más como, o sea, no tanto como en temas delicados, sino como cada partido es que quiere ayudar al país. Sí, todos los orígenes
de los partidos políticos en Costa Rica tienen una revolución al interno, ¿verdad? Entonces se convierten en socialdemócratas, en socialcristianos, en partidos republicanos, en partidos demócratas, en partidos comunistas, y de ahí hacen sus fundamentos para crear sus propias ideas, sus propios valores, ¿verdad? El PAC nació al origen, ¿verdad? A la orilla del río de lo que fue una revolución al interno de ambos partidos de Liberación y de la Unidad. Y apareció una figura de una persona que ahorita está en una entidad, precisamente de las que hemos hablado, y él le dio una formación de valores con respecto a la integridad. Y esa integridad le duró muy poco, ¿verdad? Entonces, cuando se le violenta la parte que le dio fundamento a su origen, tiene que volver de nuevo a sus orígenes. Pero ni es social, ni es demócrata, ni es republicano, ni es demócrata puro. Entonces, ¿cuáles son los valores que tiene, digamos, un partido como el PAC? Tiene que replantearse muchas de las cosas para poder resurgir. Eso no sucedió con la votación de Carlos Alvarado. La gente votó, como usted lo está diciendo, porque no ganara el otro, ¿verdad? Y eso es una posición que realmente, como país, no me gustaría tener que vivir de nuevo, ¿verdad? Votar por odio, votar para que no quede el otro, votar porque pensamos que el otro no es el más adecuado, sino que elegimos al contrario. ¿Quién iba a decir algo? ¿Cuál es un problema de eso? Que es que, digamos, tal vez nosotros no somos tan viejos como para haberlo vivido, pero uno siempre lo escucha, de los papás, de los abuelos, de todo el mundo, y digamos, la última década del siglo pasado y inicio de este siglo, el país estuvo gobernado por Unidad y Liberación alternándose, ¿verdad? Y básicamente, se robaron toda la cantidad de plata que pudieron, y hicieron todos los chorizos que pudieron, y eso tal vez uno no lo vivió porque uno estaba o naciendo o todavía no estaba en los planes, pero uno lo escucha. Entonces esa desacreditación de Liberación y de Unidad Social, especialmente de Unidad Social, digamos, con lo de Miguel Ángel y todo ese embrollo, uno lo escucha, eso pega en el oído, y por eso es que en 2014 Frente Amplio y el PAC estuvieron tan arriba y dándose tan duro, porque la gente ya dejaba de ver a los partidos clásicos como Liberación y Unidad, y empezaba a ver como, ok, esos dos partidos ya jugaron, ya no funcionan, ya tuvieron su tiempo, ya se robaron toda la plata, ahora intentemos ver si tal vez con una manera de entrarle a la vara más joven. En ese momento era Villalta, ¿verdad? El que estaba como muy popular, sirve para ver si se le puede cambiar un poco el rumbo al país. Por supuesto que ese no fue el caso, porque ganó lo que llamamos Solís. Pero digamos que el PAC era como, se veía como esa opción, como de que si ninguno de los dos funciona, el PAC es el que va a venir a salvar la hora, por así decirlo. Y no es así, digamos, no fue así, no ha sido así. Entonces, yo honestamente no sé qué va a deparar de nosotros en un par de años, cuando ya tengamos que volver a votar. Comprendo el punto, completamente respetable. Claro que coincido en algunas cosas que usted está diciendo, pero el tema aquí es que no podemos votar por una figura pública por las cosas buenas o por las cosas malas, ¿verdad? Históricamente hemos tenido presidentes buenos, presidentes malos, pero no podemos valorarlo a partir de solamente las cosas malas. Si eso fuera así, ¿verdad?, tal vez no hubiéramos votado por un presidente que agredió a sus mujeres, desconoció un hijo, se robó plata cuando estaba de concejal, perdió 2 elecciones previas. Probablemente con ese currículo nosotros hubiéramos dicho, no, ese nunca va a quedar presidente. Pero estamos hablando de Abraham Lincoln, ¿verdad? Y si no se hubiera quedado presidente él, le hubiéramos negado a la humanidad una de las mentes más brillantes de lo que es la democracia que conocemos actualmente en el mundo, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decirle con esto es que no podemos solamente fijarnos en la persona, ¿verdad?, sino también en el equipo económico, ¿verdad?, en lo que representa, en la experiencia. Usted no puede tomar una decisión porque su abuelo se lo dijo. Usted no puede tomar la posición porque su papá va a votar por él.
Usted tiene que tener su propio criterio de decir, mire, yo visualizo esto de esta manera y me gustan estas y estas y estas ideas. No llevarse a tomar porque alguien dijo que siempre ha pasado eso, ¿verdad? A pesar de que esté mal o bueno, usted tiene que crear su propio criterio, ¿verdad? Y interesarse un poco más, no solamente por leer los títulos que publican las redes sociales, sino de informarse, verificar las fuentes de información y buscar la información fidedigna y tomar su propia decisión. Ese ejercicio muy poca gente lo hace. Bueno, pues precisamente por eso es que nosotros queremos crear criterio propio, ¿verdad? No una doctrina, como lo que usted me está diciendo. No es una doctrina de que mi papá votó por él o no votó por él. No, yo tengo no que adoctrinarme, tengo que crear mi propio criterio, ¿verdad? Y a partir de todos estos antecedentes que nosotros hemos evaluado en el curso y que vamos a seguir revisando, es lo que se prevé que ustedes tomen decisiones puntuales con respecto a la incidencia política y social que provoca estas tensiones que las mismas cooperaciones internacionales tratan de reducir, ¿verdad? Y por eso es que es importante hacer esta dinámica con ustedes, de que ustedes busquen espacio dentro de sus mentes, dentro de sus experiencias, para decir qué hice mal y qué no voy a repetir más, ¿verdad? Ok, continuamos. Es algo que vamos a seguir hablando para la próxima lección, ¿verdad? El tema de cooperación internacional. Pero antes de finalizar, que ya estamos cercanos, quiero hacerles una revisión de lo que sigue, ¿verdad? Vamos a dejar el tema de cooperación internacional, vamos a continuar la próxima semana. Para la próxima semana tenemos 3 exposiciones y ya es adentrándonos un poco en lo que es la integración económica en América. Vamos a tener el bloque de exposiciones de 3 trabajos, ¿verdad? Los 3 trabajos, por favor, ¿verdad? Indicarme al menos 72 horas antes, ya sea por correo electrónico o al WhatsApp, si van a hacer la exposición sincrónica, como los hicieron los compañeros hoy el VIP, o si van a grabar un video, ¿ok? Para poder programarlo dentro de la agenda que tenemos nosotros semanal. Por otro lado, recuérdense que la próxima semana tienen que cargar dentro de la carpeta del aula virtual la ponencia del artículo en inglés que ya está prevista, ¿verdad? Además, creo que ya todos los temas de los trabajos finales están asignados, ¿verdad? Pero es importante darle seguimiento con respecto a los avances. Los avances están escritos porque esa pregunta es recurrente y que tenía pendiente contestarla. Los avances estipulados dentro del programa están hechos a nivel de cátedra. Yo, en mi curso, no pido avances escritos, sino que es un aviso para decirles, mire, no dejen de último su trabajo. Yo atiendo en mis horas de consulta los días jueves de 9 a 10 de la mañana y después de clases, si se fuera el caso, 1 hora más. Entonces, ya para ahorita tengo 3 grupos que tengo que hacerles consulta. Entonces, para que lo tomen en cuenta el resto, para que vayan alineando sus trabajos. Y las lecturas de la próxima semana son precisamente la página 87 y la página 90. Son 2 lecturas realmente livianas para que ustedes vayan ahí acuerpando algunos elementos. Y, por supuesto, y yo ya les compartí, y otro compañero también tuvo la amabilidad de compartirles el libro de negocios internacionales, por si necesitan complementar mucha de la información que yo comparto. Las presentaciones que yo utilizo están basadas en el libro de negocios internacionales y algunos de los artículos que nosotros utilizamos dentro de las lecturas adicionales que se les dan a ustedes. ¿Ok? Entonces, de mi parte, esto es todo lo que tengo que compartirles el día de hoy. Damos por finalizada la sesión del día de hoy.